Similar al caso discreto donde estudiamos algunas familias de variables aleatorias, les caracterizamos con su PMF, su CDF, su valor esperado y su varianza. En la parte de las variables aleatorias continuas también vamos a trabajar con algunas variables aleatorias y vamos a llegar a estudiar una de las variables aleatorias continuas más importantes en el contexto de telecomunicaciones, que es la variable aleatoria gaussiana, o también conocida como variable aleatoria normal. En la clase pasada nosotros comentamos brevemente lo que era la variable aleatoria uniforme. Gráficamente, esta variable aleatoria uniforme tiene una densidad o una PDF que es plana entre dos valores A y B. Esta sería nuestra PDF de una variable aleatoria uniforme. Ustedes pueden observar entre los valores A y B que determinan el intervalo, se tiene exactamente la misma densidad de probabilidad. Esta amplitud de aquí, como la vamos a definir en la ecuación que vamos a poner a continuación, 1 sobre b menos a. Es esta amplitud de aquí. Entonces, esta variable es uniforme entre esos valores de aquí o en ese intervalo a y b. Y esta PDF o densidad, la definimos en la clase anterior, estaba definida como 1 sobre b menos a, cuando x es mayor o igual que a y menor que b, 0 para otro caso. Ese otro caso es este intervalo que está aquí y este intervalo que ustedes observan acá. Y tal como muestra el gráfico, este valorcito de b es mayor que a. B es mayor que a. Entonces, cuando la variable aleatoria es uniforme, tiene algunas denominaciones similares. Por ejemplo, decir que x es una variable aleatoria uniforme, es una variable aleatoria uniforme es equivalente a decir que x es uniformemente distribuida. X es uniformemente distribuida, o también suele decirse que x tiene una distribución uniforme. Uniforme. Recordemos que en las variables aleatorias tenemos dos funciones que las caracterizan. Si recordamos las variables aleatorias discretas, teníamos la PMF y teníamos la CDF. Y estas dos se conocen como distribuciones. En el caso de las variables aleatorias continuas, tenemos la PDF, que es una densidad de probabilidad, y la CDF, que es la acumulada, y estas también son conocidas como distribuciones. En los ejercicios que ustedes se van a encontrar, van a observar que en la descripción dice, esta variable aleatoria tiene tal distribución. Y ustedes en la descripción del ejercicio van a observar que o bien es una PDF o una CDF. Entonces, distribución es válida, es una definición válida tanto para PDF como para la CDF. Entonces, como está en esta parte descrita de aquí, que X tiene una distribución uniforme, se está refiriendo a la distribución de la PDF, que es la grafiquita que está mostrada aquí. Distribución uniforme. Ya sabemos nosotros que si conocemos la PDF, podemos calcular la CDF. Y si conocemos la CDF, también podemos calcular la PDF. Esta densidad de probabilidad está definida como la derivada de la acumulada. Y esta acumulada o CDF está definida como la integral desde menos infinito hasta x de esta PDF. Observen aquí que este valor de x es el límite de la integral. Entonces, esta integral no va a ser una constante, sino va a ser una función de x, que es justamente una función de x tal como está
definida acumulada una CDF. Lo que vimos también con ustedes es que si conocemos PDF podemos determinar la probabilidad de un cierto evento, y si tenemos CDF también podemos determinar la probabilidad de un cierto evento. Entonces, conociendo la CDF encontramos PDF, y conociendo PDF encontramos CDF. Aplicando esta ecuación de aquí, una vez que ya hemos definido cuál es la PDF de una variable aleatoria uniforme, podemos determinar que la CDF, que lo vamos a escribir acá, o la acumulada de esta variable aleatoria. Ustedes realizan la integración de esa función que estaba aquí arriba. Vamos a ver que vale 0 cuando x es menor o igual que a. Va a valer 1 cuando x es mayor que b. Una de las cosas que hay que observar es que la CDF, si este es el instante inicial del rango de la variable aleatoria y este es el instante final del rango de esa variable aleatoria, antes del primer valor del rango, la CDF va a valer 0, y después del último valor del rango, la CDF va a valer 1, que es justamente lo que está indicado aquí. El rango de esta variable aleatoria uniforme va desde A hasta B. Y entre A y B sería el resultado de esta integración que está aquí. Es una integración simple que si ustedes lo realicen van a tener el resultado x menos a sobre b menos a. Ustedes pueden identificar que esta es una función lineal, va a ser una línea recta con una cierta pendiente. Asimismo, si nosotros queremos calcular parámetros de esta variable aleatoria en particular, por ejemplo, el valor esperado o la varianza de desviación estándar, como ya conocemos la densidad de probabilidad, simplemente aplicamos la ecuación que veníamos practicando, que el valor esperado de una variable aleatoria es la integral de menos infinito a más infinito, x minúsculo, valores que adquiere la variable aleatoria multiplicado por la densidad de probabilidad. Y la varianza, recuerden que hay dos formas de calcular la varianza. La primera forma de calcular la varianza es haciendo el valor esperado de la variable aleatoria menos su valor esperado cuadrado. Y la segunda forma de calcular la varianza si nosotros extendemos la ecuación 1, es decir, si resolvemos el cuadrado de esa diferencia. Vamos a observar que esto es igual al segundo momento menos cuadrado del primer momento. Entonces, en el caso de la variable aleatoria uniforme, si aplicamos esta ecuación aquí, vamos a ver que el valor esperado de una variable aleatoria uniforme es igual a b más a sobre 2, que sería justamente este puntito que está aquí. Sería la media de esta variable aleatoria. Y si aplicamos estas dos ecuaciones, se va a determinar que la varianza de una variable aleatoria uniforme es b menos a cuadrado sobre 12. b menos a cuadrado sobre 12. Esto se puede demostrar fácilmente utilizando esta ecuación o cualquiera de estas dos ecuaciones y la densidad que hemos definido al inicio. Entonces vamos a hacer un ejemplo de esta variable aleatoria. Este es el ejemplo 3.11. Usted está transmitiendo una cierta señal que va en una portadora senoidal o cosenoidal. Vamos a suponer que esta portadora es coseno de omega sub 0t más una cierta fase phi. Nosotros recordamos este aquí es la frecuencia fundamental y esta de acá es la fase. Entonces esta misma señal de aquí está llegando al receptor y vamos a ver que lo que observamos es justamente la senoidal que estamos transmitiendo más esta fase. Pero esta fase de aquí, por efectos del canal de comunicaciones, va a sufrir un cambio y ese cambio va a hacer que esta fase esté entre el intervalo de 0 y 2pi, entre 0 y 2pi. Ya saben que una fase es un desplazamiento temporal y como es una onda cosenoidal está acotada entre 0 y 2pi. Entonces, esta fase de aquí es una variable aleatoria, que suele ser una variable aleatoria uniforme. Si observamos en relación a la primera ecuación donde definimos la densidad de esta variable aleatoria,
Este aquí vendría a ser el valor de A y este vendría a ser el valor de B. Como ya tenemos los límites del intervalo y sabemos que es una variable aleatoria uniforme o asumimos que es una variable aleatoria uniforme, podemos escribir su PDF y también calcular sus parámetros. Recuerden que para nosotros parámetros son o bien el valor esperado o bien la varianza. Y estos dos parámetros son un número o una constante que caracterizan a esa variable aleatoria. Entonces, si nosotros escribimos la PDF, f de teta mayúscula, de teta minúscula, ustedes ya saben que las mayúsculas es la variable aleatoria y la minúscula es el valor que adquiere esa variable aleatoria, tal como está escrito aquí. Entonces aplicamos la PDF que estaba arriba, que decía 1 sobre b menos a. Aquí tenemos 2pi menos 0, 2pi, cuando teta es mayor o igual que 0 y menor que 2pi, y 0 para otro caso. Si nosotros graficáramos esta función aquí estaría teta, aquí estaría 0, acá estaría 2pi, y la PDF de esta señal, o la densidad de probabilidad, sería esta grafiquita que están observando aquí, similar a la que vimos con ustedes arriba. 1 sobre 2pi. Si recordamos una de las propiedades que tenía esta PDF, ya la podemos observar en este gráfico. Una de esas propiedades decía que la PDF de una variable aleatoria continua es mayor o igual que 0. Ustedes pueden ver que está por encima de este eje. Y otra característica es que hacemos la integral de menos infinito a más infinito a lo largo de todo el rango de cualquier PDF. Eso va a ser igual a 1. Es decir, que esta área de aquí es igual a 1. Y como ustedes pueden ver que es un rectángulo, fácilmente pueden determinar el área, ¿no? Base, que es 2pi por altura, 1 sobre 2pi, les va a dar el área igual que 1. Entonces, para determinar la CDF de esta variable aleatoria, podemos o bien derivar esta función o utilizar el resultado que lo escribimos aquí arriba. Utilizar directamente este resultado. Entonces vamos a utilizar directamente ese resultado para escribir la acumulada de esa variable aleatoria, o la CDF de esta variable aleatoria uniforme, que va a ser 0, cuando teta es menor o igual que 0, va a valer teta sobre 2pi, teta sobre 2pi, perdón. Teta sobre 2pi, cuando esta variable aleatoria es mayor que 0 y menor o igual que 2pi, y va a valer 1 cuando x es mayor a 2pi. Similar a lo que mostramos arriba cuando tenemos el rango de la variable aleatoria. En el caso de las continuas es un intervalo. Aquí el intervalo está entre 0 y 2pi. Y para el valor, antes del primer valor del intervalo, la CDF vale 0, como ustedes observan aquí. Y después del último valor del intervalo, la CDF vale 1, como ustedes observan aquí. Y en este intervalo entre 0 y 2pi, vale este valorcito de aquí. Que ustedes pueden observar que es una función lineal de teta, es decir, es una línea recta con pendiente 1 sobre 2pi. Con pendiente 1 sobre 2pi. Entonces vamos a ver que existe una relación entre las variables aleatorias uniformes, continuas y discretas. Esa relación va a estar indicada en el teorema 3.7. Entonces este teorema 3.7 va a indicar la relación entre una variable aleatoria uniforme discreta y una variable aleatoria uniforme continua. Entonces este teorema dice que si x es una variable aleatoria uniforme entre a y b, donde a y b son enteros, estos de aquí son enteros, eso hay que tener en cuenta en esta relación que vamos a encontrar. Donde a y b son enteros, si nosotros definimos una variable aleatoria k como el redondeo hacia arriba de esta variable aleatoria x, se sigue que esta variable k
Vamos a indicar más abajo. Borremos aquí. Entonces, esta variable aleatoria acá es una variable aleatoria uniforme discreta. Este aquí escribir aquí es continuo. Entonces, tenemos una variable aleatoria uniforme continua con estos valores enteros en el intervalo. Si a cualquier valor que adquiere esta variable aleatoria nosotros hacemos el redondeo hacia arriba, es decir, lo convertimos en un entero a ese valor que adquiere la variable aleatoria, esta variable aleatoria se convierte en una variable aleatoria discreta, una variable aleatoria discreta. Y esta variable aleatoria discreta es uniforme. Variable aleatoria uniforme discreta es uniforme entre el valorcito de A más 1 y B. La prueba de esto de aquí es sencillo, es relativamente simple la prueba de esta relación. Vamos a suponer que tenemos este evento K es igual a K minúscula, que sería, esto es discreto y en el dominio continuo sería que esta variable aleatoria continua X es mayor K menos 1 y menor o igual que K. Si esto lo ponemos en un gráfico, así vamos al gráfico aquí. Vemos que nuestra variable aleatoria X es uniforme entre A y B, siendo A enteros. Y supongamos que por aquí está este valorcito X minúscula. Entonces por aquí va a estar el valor de K. Este va a ser el valor de K menos 1. Y podemos simplemente para dar números enteros que este A de aquí, o este punto de aquí es igual a 3. Y podemos decir que este punto de acá, B, es igual a 8. Entonces, esta gráfica de aquí es lo que está indicado en esta parte de aquí. Entonces, podemos observar que X está entre K menos 1 y K. Este X está entre K menos 1 y este valor K de K, que ustedes pueden observar que es justamente el resultado de hacer el redondeo hacia arriba de ese valor X minúscula que está aquí. Entonces, la PMF de este evento, recuerden que esto de aquí para nosotros es un evento, eso acá también es, obviamente, es un evento. La PMF, o la probabilidad de que esta variable aleatoria discreta adquiera un cierto valor particular X minúscula, está definida con la notación P sub K de K como la integral de esta PMF de X integrada entre K menos 1 y K. Es este valor del intervalo y este valor del intervalo que definen los límites de esta integral. Entonces, ¿cuánto vale esta función que está aquí? Esta función que está aquí vale 1 sobre b menos a. 1 sobre b menos a. A ver, aquí para que la notación sea corresponda, vamos a poner aquí f, que es una PDF, porque x es una variable aleatoria continua. Entonces, cuando ustedes integran esta función entre k menos 1 y k de esta PDF, el resultado va a ser 1 sobre b menos a con k desde a más 1, siguiendo a más 2 hasta b, y 0 para otro caso. Ustedes pueden observar que justamente esto de aquí es la definición de una función de masa de probabilidad de una variable aleatoria uniforme, Entonces hemos mostrado esta relación que existe entre una variable aleatoria uniforme discreta y una variable aleatoria uniforme continua, que es justamente a través de esta relación que está aquí. Eso también se podría ver como que esta variable aleatoria acá es una función de x. Esa función de x es justamente ese redondeo hacia arriba de este valor que tiene la variable aleatoria uniforme. Y como comentamos en la clase anterior, estas variables aleatorias derivadas, que son estas de aquí, en el caso continuo, pueden generar variables aleatorias discretas, que es el ejemplo que hemos mostrado aquí. Otra de las variables
Otra de las familias de las variables aleatorias que vamos a analizar es la variable aleatoria exponencial. La variable aleatoria exponencial. Esta nos va a servir para encontrar probabilidades de eventos, en particular del tiempo de duración de una llamada telefónica, por ejemplo. Entonces, una variable aleatoria exponencial, que inclusive aquí podemos decir que es una variable aleatoria exponencial continua, es aquella que tiene la siguiente PDF o densidad de probabilidad. Es un cierto lambda por e de menos lambda x para valores x que son mayores o iguales que a 0 y 0 otro caso. Y 0 otro caso. Este parámetro lambda de aquí es positivo. Parámetro lambda de aquí es positivo. Entonces ustedes pueden fácilmente observar que esta función de aquí, dado que x es positivo, esto está definido para valores positivos de x, vendría a ser una exponencial decreciente, Que para el caso de cuando x vale 0, esta exponencial de aquí va a valer, o mejor dicho, esta PDF va a valer simplemente lambda. Entonces, en el ejemplo que vamos a hacer, vamos a utilizar la CDF de esta función. Ya sabemos que tenemos PDF, podemos calcular CDF. ¿Cómo hacemos eso? La CDF de una variable aleatoria continua es la integral de menos infinito hasta x de la PDF. Entonces ya conocemos la CDF, esta función, la integramos y vamos a determinar la CDF. Entonces en este ejercicio que vamos a hacer, nos van a dar la CDF y nos van a preguntar algunas probabilidades. Y a partir de esta CDF de esta exponencial, también nosotros vamos a determinar cuál es la PDF haciendo la derivación de esa CDF. Realizando la derivada de esa CDF. Entonces, en este ejemplo que es el 3.12 de una variable aleatoria exponencial, nos dice que la probabilidad de que una llamada telefónica tenga una duración no mayor que t minutos es modelada con una CDF exponencial. Entonces, esa probabilidad es modelada con esta CDF de una exponencial que la vamos a escribir aquí. En este caso, t es nuestra variable aleatoria, que es la duración de una llamada telefónica. Esta está definida como 1 menos e a menos t tercios. T mayor o igual que 0 y 0 para otro caso. Si nosotros hacemos la gráfica de esta señal, ustedes pueden ver que es una exponencial decreciente y aquí con este menos significa que está invertida en amplitud y además le sumamos una constante de 1. Entonces si la graficamos a esta CDF, tiene este formato. Bien, entonces la pregunta que nos hacen con esta información teniendo la CDF de una variable aleatoria exponencial es determinar la PDF. Es decir, vamos a tener que aplicar esta ecuación que está aquí. El ejercicio nos da la CDF y para determinar la PDF tenemos que derivarla a esa CDF. Entonces hay que sacar la derivada de esta exponencial aquí. Y como la exponencial es una autofunción de las derivadas, es muy sencillo determinar ese resultado. Entonces, si nosotros recordamos una identidad que vimos en cálculo, si tenemos una función e a la u, y hacemos la derivada de esta función con respecto a x, esto es igual a esta función e a la u multiplicada por la derivada de su exponente con respecto a x. Entonces pueden observar aquí una vez más esa característica que tiene la exponencial de ser una autofunción.
ven que la exponencial entra a una derivada y sale la misma exponencial multiplicada por una constante, que es justamente la definición de una autofunción. Entonces vamos a utilizar esta identidad que está aquí para determinar la densidad de probabilidad de este ejercicio que está aquí. Es decir, que para determinar la PDF, vamos a derivar esa CDF que nos da el ejercicio, aplicando esta identidad de aquí. Eso sería igual. Ya saben que las derivadas también tienen la propiedad de linealidad. Aquí es como que estuviera sumando dos funciones. La derivada de esta constante va a valer 0. Y nos quedaría más la derivada de esta otra función que está aquí. Entonces la derivada de este exponente es menos 1/3, que al multiplicarse por este menos de aquí va a quedar más 1/3. Entonces aquí va a quedar 1/3 y acá la exponencial e a la menos de 3 sobre 3 para que el intervalo de t mayor o igual que 0. Y esto de aquí como vale 0 y la derivada de 0 va a valer justamente 0 para otro caso o otro intervalo. Y lo que observamos aquí es justamente la PDF que definimos arriba. Este vendría a ser el valor de lambda. Y aquí también estaría embebido el valor de lambda multiplicado por menos d. Si regresamos aquí a esta ecuación, podemos ver que es justamente el formato de una variable, de una PDF de una variable aleatoria continua exponencial. Entonces hemos determinado este resultado. Si nosotros graficamos esta PDF, ya sabemos que es una exponencial decreciente. Esto ya lo hemos hecho en la materia de señales. Entonces es muy sencillo ver que va a tener este comportamiento, ¿no? En el instante 0 va a valer aquí 1/3. Y conforme aumenta este valor de t, va a ir decreciendo hacia la derecha. Y la otra pregunta que nos pide determinar o responder este ejercicio es ¿cuál es la probabilidad, dado que esta variable aleatoria t es la duración de una llamada? ¿Cuál es la probabilidad de que una llamada telefónica tenga una duración entre 2 y 4 minutos? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que la duración de esta llamada esté entre 2 y 4 minutos? Similar a lo que comentamos arriba, si tenemos la PDF, podemos calcular probabilidades. Simplemente, bueno, con esta ecuación, ¿no? Que la probabilidad de que X esté entre A y B. Recuerden que dado que es una variable aleatoria continua y la probabilidad de un punto es 0, da lo mismo que ponga aquí menor, igual o menor, o aquí menor o menor, igual. Son 4 intervalos diferentes, 4 eventos diferentes, pero que tienen la misma probabilidad, dado que la probabilidad en un punto, al ser una variable aleatoria continua, es igual a 0. Entonces, si tengo la PDF y quiero encontrar la probabilidad de este intervalo, tengo que hacer la integral entre A y B de esa densidad. Y si yo tengo la CDF y quiero encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria esté en ese intervalo, que es justamente lo que me está pidiendo este ejercicio, utilizando la acumulada, es la acumulada evaluada en B menos la acumulada evaluada en A. Entonces, tanto PDF me sirve para determinar probabilidades de un evento y CDF me sirve para determinar probabilidades de un evento. En un caso tengo que integrar, dado que esto es una densidad de probabilidad, y aquí directamente hago esta diferencia de probabilidades. Entonces, si utilizamos esta ecuación que está aquí, sería la CDF evaluada en 4 menos la CDF evaluada en 2. Y como el ejercicio ya nos está dando esta CDF, es decir que pues, si calculáramos aquí la CDF evaluada en 4 sería 1 menos E menos 4/3 y la CDF evaluada en 2 sería 1 menos E a la menos 2/3, ¿cierto? Tendría que ser la diferencia de estos
dos CDFs evaluados en esos puntos en particular. Entonces, cuando hago esa diferencia, aquí me va a quedar E a la menos 2 tercios menos E a la menos 4 tercios. Ya saben que E es la constante de Euler, 2.71 y algo más. Eso de aquí, si lo hacen en sus calculadoras, sale 0.25, ¿no? Que si lo ponen en porcentaje, sería que existe un 25% de probabilidad de que la duración de una llamada esté entre 2 y 4 minutos. Se puede utilizar también lo que es la PDF para encontrar esta probabilidad entre 2 y 4. Y aquí colocamos, mejor dicho, esa PDF o esa densidad. Y si hacen el cálculo, les va a salir igual 0.25. Entonces hay dos caminos. O bien con la PDF o bien para la CDF para encontrar probabilidades de una variable aleatoria continua. Por eso es en los problemas, en los ejercicios o en las aplicaciones en comunicaciones donde ustedes van a utilizar esta teoría de probabilidades, o bien les dan PDF o bien les dan la CDF, cualquiera de las dos, porque pueden derivar una a partir de la otra, entonces a veces sería redundante dar la acumulada y la densidad. Simplemente lo integran o derivan y encuentran la otra probabilidad. Ya vamos con otro ejemplo de esta variable aleatoria exponencial. Es el ejemplo 3.13. El ejemplo 3.13. Entonces, ya sabemos que la densidad caracteriza por completo a una variable aleatoria. Si yo conozco la densidad de una, o la PDF de una variable aleatoria, le puedo encontrar la CDF, puedo encontrar los parámetros, que es el valor esperado, y también puedo encontrar la varianza. Y obviamente de aquí la desviación estándar, sacando la raíz cuadrada. Entonces queremos justamente del problema anterior encontrar el valor esperado y queremos encontrar la varianza. Entonces, el valor esperado de esta variable aleatoria, de integral de menos infinito a más infinito de t, son los valores que adquiere la variable aleatoria, veces la densidad. Entonces, aquí tendríamos la integral. Veamos cómo quedan los límites. Si observamos eso aquí está. Si observamos los límites que tiene esta función, vemos que es válida para valores mayores o iguales a 0. La definición del valor esperado dice que es de menos infinito a más infinito, ¿cierto? Pero vemos que desde menos infinito hasta 0, esta función vale 0. Entonces el límite de mi integral ya no va a ir desde menos infinito hasta 0, sino va a ir desde 0 hasta infinito, como indica esta parte de la función, que son los valores o el intervalo donde esta PDF es no nula. Entonces estos límites van a cambiar desde 0 hasta más infinito. Entonces aquí va a estar t multiplicado por la PDF. Coloquémosla aquí, que sería 1/3 e a la menos t sobre 3 de t. Ahora ustedes pueden aplicar aquí los métodos de integración que aprendieron en un curso de cálculo. Eso de hacer u, de v y todo lo demás y van a llegar al resultado. Pero como el fin en el curso de probabilidades no es que ustedes se entretengan haciendo integrales ni se tengan muchas opciones derivadas, sino es interpretar el resultado y aplicar estos conceptos. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar una identidad para determinar cuál es el resultado de esta integral. Entonces, si ustedes consultan cualquier tabla de integrales, van a ver que les va a dar el valor de que cuando x, la variable x se multiplica por e a la ax y integramos eso. Esto de aquí va a ser igual e a la ax sobre a multiplicado por x menos 1 sobre a. Entonces directamente venimos a aplicar esta identidad. Nos va a ahorrar bastante tiempo. Entonces pueden observar que este valorcito que está aquí de a, en nuestro caso particular sería menos 1/3, ¿cierto? Y con eso ya podemos aplicar esta identidad.
Obviamente aquí habría que evaluar si aquí está entre A y B. Esto se evaluaría entre A y B. Entonces, aplicando esta identidad, esta integral sería igual a 1/3 e a la menos t sobre 3 dividido para menos 1/3 por t menos 1 sobre menos 1/3. Siguiendo directamente lo que indica aquí. Y eso de aquí evaluada entre 0 y más infinito. Evaluada entre 0 y más infinito. Entonces, haciendo este evaluación, bueno, aquí hay que tener un poco de cuidado en ciertas partes de la evaluación. Por ejemplo, si una de las porciones de esta ecuación que está aquí les va a salir t, e a la menos t, e a la menos t sobre 3. Eso de aquí es que está en rojo es solamente una porción de lo que está aquí. Vamos a evaluarle en más infinito. Entonces, si nosotros evaluamos esto en t igual más infinito, podemos observar que este valorcito de aquí, este t va a tender al infinito, ¿cierto? O sea, es un valor que va a ir creciendo. Pero este exponencial de aquí, conforme t tiende al infinito, este factor de aquí, en cambio, tiende a ser 0. Y si ustedes observan en funciones del infinito que cuando hacen infinito por 0, esto de aquí les va a quedar justamente 0. Déjenme verificar esta parte de aquí porque hay unas reglas del infinito. Veamos qué dicen esas reglas del infinito. Reglas. Reglas del infinito. A ver. Veamos qué dice por aquí. 0. Voy a revisar esas reglas del infinito porque hay que formalizar un poco lo que se hace en este cálculo de la evaluación de los límites de integración. Entonces aquí voy a revisar para tener la certeza de cuánto vale. Y el resultado es 3 minutos. 3 minutos este resultado que esté aquí. Ya. Entonces, para encontrar la varianza de esta variable aleatoria, vamos a utilizar la ecuación de los momentos. Entonces, nos dice que la varianza de esta variable aleatoria es el segundo momento de esa variable aleatoria menos el cuadrado del primer momento. Este valor de aquí ya lo hemos determinado que sale 3. Ahora nos tocaría calcular justamente este segundo momento. Entonces, este segundo momento es integral de menos infinito a más infinito de t cuadrado por esta PDF de t. Similar al caso anterior, aquí los límites de integración se modifican de 0 más infinito, que vamos a tener t cuadrado, 1/3 e a la menos
menos t sobre 3, que es la PDF de t. Similar al caso anterior, vamos a utilizar una identidad para resolver esta integral que está aquí. Y esa identidad nos dice que la integral de x cuadrado por e a la ax de x es igual a la ax sobre a, que multiplica a x cuadrado menos 2x sobre a más 2 sobre a cuadrado. Directamente vamos a utilizar esta identidad para resolver integrales de este tipo, que es justamente la forma que tiene esta integral que está aquí. Entonces aquí nos va a quedar un tercio e a la menos t sobre 3 sobre menos un tercio. Seguimos lo que queda acá, que sería t cuadrado menos 2t sobre menos un tercio más 2 sobre menos un tercio cuadrado entre 0 y más infinito. Y esto de aquí va a ser igual a 18 una vez que hagamos la evaluación de esos límites. Entonces ya tenemos cuánto vale el segundo momento. Entonces retomando esta ecuación de aquí, nos dice que la varianza de esta variable aleatoria es igual al segundo momento, que es 18, menos el cuadrado del primer momento que hemos calculado, que es 3. Esto va a salir 9. Si nosotros calculamos la variación estándar, que está definida como la raíz cuadrada de la varianza, se va a ver que esta desviación estándar es igual a 3. Con estos datos nosotros podemos contestar a una pregunta que está más adelante en este ejercicio, que nos dice cuál es la probabilidad de que la duración de esta llamada esté dentro de más menos 1 desviaciones estándar con respecto a la media. Entonces, más menos una desviación estándar con respecto a la media. Es decir, que si esta es mi desviación estándar, vamos a escribir aquí. Aquí está el valor esperado de esta variable aleatoria, que es 3. Y queremos saber la probabilidad de que la llamada esté una variación estándar por arriba de la media y menos una variación estándar por debajo de la media. ¿Cuánto vale la desviación estándar? Vale 3. Entonces aquí tendríamos, este vale 3, 3, que sería nuestra, vamos a ver aquí, nuestra desviación estándar. Entonces aquí vendría el valor de 6 y aquí tendríamos el valor de 0. Entonces el evento o la probabilidad del evento que estamos buscando es la probabilidad de que esta variable aleatoria sea mayor o igual que 0, que es este puntito de aquí, que es el valor esperado, menos una desviación estándar y mayor o igual al valor esperado más una desviación estándar, que sería 6. Entonces, esto de aquí lo podemos calcular utilizando la acumulada, que sería la acumulada evaluada en 6 menos la acumulada evaluada en 0. Y esto daría como resultado, bueno, si se hace la evaluación, quedaría aquí 1 menos e a la menos 2 menos 1 menos 1. No quedaría justamente esto de aquí vale 0, e a la menos 2, y esta probabilidad sería 0.865. 0.865. Generalmente cuando un cierto valor está una desviación estándar por arriba de la media, mejor está en el intervalo de una desviación estándar por debajo de la media y una desviación estándar por encima de la media, que sería todo este intervalo, que en este caso va entre 0 y 6, se dice que es un valor típico de esa distribución. Entonces vamos a hacer una pausa y 15 minutos y continuamos después con más familias de variables aleatorias. Para formalizar esta parte que quedó pendiente aquí arriba,
Aquí, esta parte de aquí. Entonces aquí tenemos t por e a la menos t tercios. Y si evaluamos en infinito va a salir más infinito por 0. Entonces para resolver esta indeterminación aquí, reordenamos esto como t sobre e a la t tercios. Si evaluamos esto en más infinito, tendríamos más infinito sobre 0. Y aquí ya podemos aplicar la regla de Hospital. Pues Hospital dice que en estas indeterminaciones hay que evaluar el numerador, derivar numerador, derivar denominador y hacer la evaluación. Entonces la derivada del numerador es 1. La derivada de esto de acá es 1/3 e a la t sobre 3. Si este evaluamos en más infinito, aquí vamos a sacar 1 sobre más infinito, que es igual a 0. Entonces ya está resuelta esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Y una vez que aplican eso de ahí, ahora llega directamente el resultado de 3 minutos que está acá. Borremos esto de aquí. Bien, entonces tenemos que una variable aleatoria exponencial, variable aleatoria esta variable aleatoria exponencial tiene una CDF que la vamos a escribir aquí. En el ejercicio anterior ya estaba escrita la CDF y al derivar determinamos que era una variable aleatoria exponencial observando su densidad y que vamos a escribir la ecuación genérica de una variable aleatoria exponencial, que es exactamente el mismo formato que teníamos en el ejemplo anterior, y sería para otro caso. Si nosotros encontramos el valor esperado de esta variable aleatoria, utilizando la ecuación de la integral de x por la PDF, esto va a ser igual a 1 sobre lambda, y la varianza va a ser igual a 1 sobre lambda cuadrado, 1 sobre lambda cuadrado. En el ejercicio anterior, si ustedes recuerdan, el valor esperado salió 3. Teníamos un valor de lambda que era igual a 1/3. Y se puede verificar esta ecuación que está aquí. Hay un teorema que lo vamos a ir aplicando en los ejercicios teorema 3.9, donde nos muestra una relación entre la variable aleatoria exponencial, que es continua, y la variable aleatoria geométrica, que es discreta. Este teorema nos dice que si es que x es una variable aleatoria geométrica con parámetro lambda, si nosotros formamos la variable aleatoria derivada como el redondeo hacia arriba de esta variable aleatoria, esta variable aleatoria que obtenemos aquí es una variable aleatoria geométrica o discreta con parámetro p, que es igual a 1 menos e a la menos lambda. Es un teorema, el teorema 3.9, que es una relación entre variable aleatoria exponencial y variable aleatoria geométrica cuando tiene este tipo de transformación matemática, cuando se hace un redondeo hacia arriba. La prueba de este teorema es sencilla, ustedes lo pueden encontrar en el libro. Es similar a la prueba que hicimos con las variables aleatorias continuas, tanto discreta como la variable aleatoria uniforme y continua, tanto discreta como continua. Entonces, hagamos un ejemplo más. Vamos a suponer que tenemos dos empresas de telecomunicaciones, la empresa A y la empresa B. Esta empresa A por cada minuto de llamada va a cobrar 15 centavos. Y
Vamos a poner que aquí está 0 y aquí está 1 minuto. Si es que la duración de su llamada estuvo por aquí, es decir, fue una fracción de ese minuto, le cobra por toda la duración, es decir, los 15 minutos. En cambio, esta empresa B va a cobrar lo mismo por la llamada o por 1 minuto de llamada, pero si usted consume solamente esta fracción, le va a cobrar el proporcional. Entonces, nosotros queremos saber cuál es el valor esperado que va a tener en ganancias la empresa A y el valor esperado que va a tener en ganancias la empresa B. Obviamente, si la empresa A por cada fracción de minuto cobra todos los 15 centavos, a diferencia de la empresa B que solamente cobra en fracción, ya podemos intuir que este valor esperado va a ser mayor al valor esperado de la empresa B. Entonces, la duración de una llamada, la duración T de una llamada telefónica es una variable aleatoria geométrica. Y esta variable aleatoria geométrica, el ejercicio nos dice que tiene un valor lambda de 1/3. Un valor lambda de 1/3. Entonces, si tenemos este valor lambda de aquí, el valor esperado de la duración de una llamada que ya vimos en el teorema anterior es 1 sobre lambda, va a ser igual a 3 minutos. Entonces, veamos cuánto va a ser el valor esperado de las ganancias de la empresa B. Esta empresa cobra por fracción de la duración de la llamada. Entonces, sería el valor esperado. 0.15 centavos veces T. Si nosotros recordamos el valor esperado de una constante, P es la variable aleatoria, es la constante, multiplica por el valor esperado de la variable aleatoria. Entonces, aplicándose el teorema en esta parte de aquí, tenemos 0.15 por el valor esperado de T, que sería igual a 0.45. Es decir, que la empresa B, en promedio, tiene un ingreso de 45 centavos. Vamos a ver qué pasa con la empresa A. La empresa A lo que hacía es cobrar todo el minuto, así se haya utilizado una fracción de ese minuto. Entonces, aquí vamos a aplicar el teorema anterior que dice que cuando nosotros hacemos el redondeo hacia arriba de una variable aleatoria que es geométrica, se convierte en una variable aleatoria. Perdón, si hacemos el redondeo hacia arriba de una variable aleatoria, escribamos aquí mejor. Esta es una variable aleatoria continua exponencial y este resultado de aquí va a ser una variable aleatoria discreta geométrica con parámetro P que era igual 1 menos e a la menos lambda. La prueba de esto aquí está en el libro, es relativamente sencillo. Entonces, en nuestro ejemplo de aquí, dado que esa empresa hace el cobro por toda la fracción de minutos, es exactamente lo mismo que hacer este redondeo hacia arriba de la duración de la llamada. Es decir, que si usted conversó, vamos a poner 20 segundos, al hacer el redondeo hacia arriba, vamos a tener 1 minuto. Toma ese minuto para cobrar los 15 centavos. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que esta empresa A va a realizar un cobro de 0.15 centavos por la duración de la llamada redondeado hacia arriba. Saben que este redondeo de aquí, vamos a poner, si la duración de la llamada fue de 0.3, esto sería igual a 1, o sea, hace un redondeo hacia el entero superior. Entonces ya sabemos que este t de aquí es una variable aleatoria continua exponencial. Y este resultado de aquí va a ser una variable aleatoria discreta geométrica con un parámetro p que es 1 menos c a la menos lambda. Como lambda es 1/3, esto de aquí es 1 menos e a la menos 1/3. Ya tenemos este valor que está aquí. Entonces, hemos pasado de una variable aleatoria
aquí está una variable aleatoria continua exponencial, una variable aleatoria discreta geométrica. Entonces, como esta es ya una variable aleatoria discreta, aplicamos otra vez esta regla del valor esperado. Y como esta es el valor esperado de una variable aleatoria geométrica, ustedes revisan el valor esperado de una variable aleatoria geométrica era 1 sobre p. Entonces esto va a ser igual 0.5 por 1 sobre p. Y como p está dado por este valor de aquí, vamos a tener 0.15, perdón, 0.15 sobre 1e a la menos 1/3, que es igual en promedio a 0.52. Entonces, si ustedes observan, la empresa B que cobra por fracción, en promedio tiene una ganancia de 45 centavos. Y la empresa A tiene una ganancia en promedio de 0.52. Esta variable aleatoria que vamos a estudiar aquí es la que ustedes van a utilizar en telefonía para hacer modelamiento de tráfico, que es la variable aleatoria de Erlang. Entonces, esta variable aleatoria de Erlang tiene una distribución que es igual a un cierto lambda a la n. N va a ser el orden de esta variable aleatoria por x, que es este x de aquí, el argumento de la variable aleatoria, el valor que adquiere esa variable aleatoria, elevado a la n menos 1 por lambda, perdón, por e a menos lambda x sobre n menos 1 factorial para valores positivos de x y 0 para otro caso. Esta es la PDF de esta variable aleatoria de Erlang. Este lambda es positivo y este n es mayor o igual que 1. Si en esta ecuación de aquí hacen que n es igual a 1, ustedes pueden observar que esta variable aleatoria de Erlang se transforma en una variable aleatoria exponencial. La variable aleatoria exponencial. Entonces, si n es igual a 1, esta PDF corresponde a una exponencial con parámetro lambda. Entonces aplicamos aquí la ecuación para determinar el valor esperado. El resultado nos dice que el valor esperado es n, que es el orden de esta variable aleatoria, sobre lambda, y va a tener una varianza que es n sobre lambda cuadrado, n sobre lambda cuadrado. Para que ustedes hagan un repaso de todas estas variables aleatorias continuas que hemos visto hasta aquí, realicen el quiz 3.4. En el quiz 3.4 ustedes se ponen al día con estos cálculos. La variable aleatoria que vamos a ver ahora es una de las más importantes en el contexto de las telecomunicaciones, que es la variable aleatoria gaussiana. Tiene un nombre alternativo que se conoce como variable aleatoria normal. Esta variable aleatoria la van a utilizar para hacer el modelado del ruido que ingresa el canal. Lo que ustedes van a ver en el curso de comunicaciones es que si tienen una señal que están transmitiendo, esta señal obviamente va a pasar por un canal de comunicaciones y el receptor va a leer esta señal RDT. Este canal de comunicaciones se lo suele, en su forma más sencilla, modelar como un canal aditivo, donde ingresa una cierta señal NDT y tenemos la señal receptor. Entonces, este modelo de canal se conoce como canal con ruido aditivo. Y esta señalcita de aquí tiene una característica de ser una señal que ingresa ruido blanco, que las siglas son AWGN. Esta sigla significa, del inglés, es ruido gaussiano blanco aditivo. Aditivos por eso de aquí. Gaussiano va a ser por esta PDF que vamos a estudiar ahora. Y esta característica de blanco significa que tiene en frecuencia
un espectro que es, no tiene este límite de aquí, ¿no? En frecuencia tiene un espectro que es plano, es decir, que para todo el intervalo de frecuencias tiene la misma contribución de energía. Por eso se llama ruido blanco, porque viene de una analogía que se hace con la luz blanca. La luz blanca es una composición de todas las otras luces de diferentes formas de onda que forman las otras luces de colores. Por ejemplo, si ustedes ven ese experimento del prisma, donde el prisma lo que hace es coger la luz blanca y separarlas en sus diferentes componentes. Por eso si ustedes, por ejemplo, cogen una circunferencia y aquí ustedes colocan en cada uno de estos sectores diferentes colores y lo hacen girar, lo que ustedes van a observar es que todo este disco tiene una apariencia de ser, vamos a observar un color blanco. Entonces la luz blanca es una combinación de todas las luces de otros colores. Por eso se conoce como ruido blanco, porque para todas las frecuencias tiene una contribución igual. Bien, eso de aquí ustedes lo van a ver mucho más detalle en el curso de comunicaciones. Y es donde ustedes van a encontrarse con esta letrita de aquí, que es justamente la familia de variable aleatoria que vamos a estudiar ahora, que es la variable aleatoria gaussiana. Variable aleatoria gaussiana. Esta variable aleatoria gaussiana también se conoce como variable aleatoria normal. Los dos nombres ustedes van a encontrarse en los textos que van a ser normal o gaussiana. Entonces, una variable aleatoria gaussiana va a tener la siguiente PDF o densidad de probabilidad. Esto va a ser igual 1 sobre raíz de 2 S sigma a la menos x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Entonces, el valor de mu es el valor medio. Este valor de sigma de aquí es, bueno, sigma cuadrado es la varianza. Si hacemos el gráfico de esta señalcita de aquí, lo que vamos a observar es la forma de una campana. Tiene una forma de campana. Por eso ustedes escucharon de ver en algunas clases más adelante que dicen tiene la campana de Gauss, le suelen decir. Entonces aquí va a estar la media, que es este valor de mu, que aparece aquí. Y la desviación estándar les va a dar justamente el ancho de esta campana. Entonces, esta PDF graficada tiene esta forma de campana que ustedes observan aquí. Una de las notaciones que se utiliza para la variable aleatoria gaussiana es decir que X se utiliza esta letrita de aquí, que es esta letra de aquí se conoce como tilde. Ese símbolo se conoce como tilde, la misma que está en la ñ. Y aquí se coloca esta n caligráfica y aquí se pone el valor valor de la media y acá se coloca la desviación estándar, que ya saben que también podría ir ahí la varianza. Esta es una notación que vamos a encontrar bastante en este curso y en la aplicación de comunicaciones. Decir que X es una variable aleatoria con este símbolo tilde. Esta N nos va a indicar que es normal o gaussiana y aquí los parámetros que es media y varianza, que como ustedes pueden observar están involucrados justamente en la PDF. Por eso una de las notaciones que se suele utilizar para escribir esta gaussiana se suele escribir así también, f sub x, que es el nombre de la variable aleatoria, x, que es este x minúscula que adquiere la variable, valores que adquiere la variable aleatoria, dado una cierta media y una cierta desviación estándar. Se utiliza esta letrita con este símbolo vertical para decir que x está en función también de estos dos parámetros. Entonces,
Este valorcito de aquí nos indica el centro de la campana. Y este valor de acá nos va a indicar la abertura que tiene esa campana. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí una campana de este tipo y acá una campana de este tipo. Ambas van a tener el valor medio en el instante 2. Pero ustedes pueden observar que la abertura de esta campana de aquí es mayor a la abertura de esta campana de acá. Si esta tiene media 2 y tiene desviación estándar 2, esta tiene media 2 y esta tiene una desviación estándar que es 1 medio. Entonces, ¿qué es lo que les está dando el valor? El valor de mu es el centro donde está ubicada la campana o donde está centrada esa campana. Y la abertura de la campana está dada justamente por la desviación estándar. Ustedes pueden darse cuenta de que entre mayor es la desviación estándar, la abertura de la campana es también mayor. Si a esta ecuación, ¿dónde está? A esta ecuación de aquí, ustedes la integran desde menos infinito a más infinito, eso va a ser igual a 1. En otras palabras, el área que está debajo, o bien sea de esta curva, o bien sea de esta curva, es igual a 1. Esa área de aquí es igual a 1. Igual acá. Entonces, dado que en la PDF de la variable aleatoria gaussiana, se llama acá, vamos sobre raíz 2pi sigma, dado que en la PDF ustedes pueden ver que ya está involucrado la varianza y la media. El valor esperado de una variable aleatoria gaussiana es etiquetado con mu y la varianza de una variable aleatoria gaussiana es sigma cuadrado. Entonces ustedes pueden ver que aquí está desviación estándar, aquí está la varianza y aquí está el valor esperado de esta variable aleatoria. La prueba de esto que estoy afirmando aquí, ustedes la pueden encontrar en el problema 3.5.9 del libro de Jace. Entonces, hay un asunto con esta funcióncita de aquí, que es la PDF. Entonces, si la volvemos a escribir aquí así, a esta campana de Gauss, que está en mu, escribamos aquí la ecuación. Hay un asunto con esta PDF que tiene que ver con la integral entre límites que no son infinitos. Si a esta PDF nosotros la integramos de menos infinito a más infinito, es sencillo determinar que esto es igual a 1, que son las características de la PDF. Pero cuando los límites ya no son infinitos, lo que se suele utilizar son métodos numéricos para determinar cuál es el área entre dos límites particulares. Vamos a suponer que encontrar el área entre A y B. Entonces, si ustedes quieren calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté en este intervalo que correspondería a esta área por debajo de la PDF, si intentan hacer la integral directamente, no van a llegar a ningún lado. Por eso lo que nos da el libro ya es una tabla con resultados numéricos de la integral de esta PDF gaussiana, y la tabla nos da la integral desde el menos infinito hasta un cierto valor particular de z. Es decir, nos va a dar, si graficamos aquí nuevamente la gaussiana, y aquí está el valorcito de z, toda esta área que está aquí. Y con eso ya podemos determinar probabilidades de una variable aleatoria gaussiana utilizando su densidad. Estos valores de esa integración numérica que hace, la vamos a ver en la tabla 3.1. Pero esa tablita 3.1 nos da
Estas áreas, pero que corresponden a una variable aleatoria gaussiana que tiene una característica de tener media cero y varianza unitaria. Y cuando tiene media cero y varianza unitaria se denomina variable aleatoria normal estándar. Entonces vamos a ir hacia allá. Antes vamos a comentar un teorema que nos va a ayudar a partir de la normal estándar, encontrar las características de cualquier variable aleatoria gaussiana con diferente media y diferente varianza. Entonces, el teorema 3.13 dice que si X es una variable aleatoria normal con media mu y desviación estándar sigma, si yo formo una variable aleatoria a través de una transformación lineal de multiplicar esta variable aleatoria X por una constante A y sumarle B, lo que yo voy a observar es que B también es una variable, es que Y también es una variable aleatoria normal, pero la media es a veces mu, que es este mu que está aquí, más B, que es este barrito B que está acá, y su desviación estándar cambia un parámetro de A. Esta parte de aquí es una transformación lineal de la variable aleatoria. Si X es gaussiana, con media mu y desviación estándar sigma, esta variable aleatoria Y también es gaussiana o normal, pero su valor esperado es a veces mu más B y su desviación estándar es a veces sigma. Eso vamos a utilizar para poder aprovechar los valores de la tabla 3.1. Entonces, la tabla 3.1 nos da los resultados de la integral de la PDF, pero para un tipo de variable aleatoria gaussiana que se conoce como variable aleatoria normal estándar. Eso va a aparecer en la definición 3.9. La definición 3.9 nos dice cómo está constituida la variable aleatoria normal. Recuerden que normal es lo mismo que decir gaussiana, pero tiene un nombre particular que es normal estándar. ¿Qué significa una variable aleatoria gaussiana estándar? Significa que X es una variable aleatoria normal estándar si la media vale 0 y la desviación estándar vale 1. Es decir, que va a tener una PDF de este tipo. 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos x cuadrado sobre 2. Noten que esta de aquí es la PDF de la normal que escribimos arriba, pero aquí estamos escribiéndola con media 0 y desviación estándar igual a 1. Cuando tiene estos dos parámetros de esta forma, es una normal estándar. Este nombre de aquí es importante de diferenciar. Normal estándar es cuando tiene media 0 y desviación estándar igual que 1. Entonces, lo que comentamos arriba es que integrar esta función de aquí entre dos valores que sean diferentes de menos infinito y más infinito es muy complicado. Entonces, lo que se utiliza son métodos numéricos. Y los resultados de esa integral nos va a dar en la tabla 3.1. Es decir, que si hacemos la integral de esta función desde menos infinito hasta un cierto valor de z, ya sabemos que esa va a ser nuestra definición de la CDF. La CDF de la variable aleatoria gaussiana va a ser etiquetada con la letra phi argumento z, que va a estar definida como esta integral de aquí. Si ya sacamos este factorcito afuera, que va a quedar 1 sobre raíz de 2pi, integral de menos infinito hasta z de e a la menos u cuadrado. A ver, aquí que escribamos siempre porque mi uso es la media. Aquí pongamos la letra u cuadrado sobre 2 de u. Y esta phi de z para mí va a ser la etiqueta que voy a utilizar de la CDF de una variable aleatoria gaussiana. CDF de una variable aleatoria gaussiana.
Entonces, ¿dónde encuentro estos valores de phi de z? Noten que este z de aquí aparece acá. Gráficamente, ¿qué significaría? Que si nosotros tenemos aquí la p de f de nuestra variable aleatoria normal estándar, por aquí estaría ese valorcito de z, y todo lo que va a estar aquí sombreado, que es el área bajo esta PDF que nos da la probabilidad, es nuestra función phi de z. Es nuestra función phi de z. ¿Dónde están los valores de esas áreas? Si nos vamos al libro y revisamos la tabla 3.1. Vamos a copiar esa tablita. Copiémosla acá para analizarlo un poco. Entonces, voy a repetir el gráfico que estaba allá arriba para... Esta de aquí es la PDF, de una variable aleatoria normal estándar. Estándar significa que tiene media 0 y desviación estándar 1. Cuando yo hago la integral de esta función, desde menos infinito hasta una cierta variable, me da la PDF y me da la CDF, y la CDF es una probabilidad. Es decir, si aquí está el valorcito de z, todo lo que está aquí rayado es phi de z. ¿Dónde encuentro esos valores de phi de z? En esta tabla 3.1. Ustedes pueden ver, nos está dando la CDF o la acumulada de una normal estándar. Estándar, recuerden, media 0, desviación estándar 1 o varianza 1 es lo mismo. Entonces ustedes noten que, por ejemplo, este valorcito de aquí, que cuando z vale 0.19, es decir, cuando z vale 0.19, toda esta área que está aquí, estamos aquí, cuando z vale 0.19, toda esa área vale 0.573, que es el valor de phi de z, que lo hemos definido aquí arriba. Esta función aquí. Es decir, que la tabla 3.1 nos da el cálculo de esta integral. No es necesario que ustedes se pongan a hacer la integral de esta exponencial porque no va a llegar a ningún lado, sino que utilizan los datos que están en esta tabla, que son los resultados de esta integral, que se han calculado a través de varios métodos numéricos. Entonces, para determinar la probabilidad de una variable aleatoria gaussiana, nos vamos a referir o bien a la tabla 3.1 o bien a la tabla 3.2 que contiene, en cambio, las probabilidades de una función Q, que se conoce como la función error, que vamos a analizarla más adelante. Entonces, esta tablita de aquí nos da las probabilidades. Ya saben que esto de aquí son las CDF son probabilidades, ¿no? Bueno, la CDF normalmente es la probabilidad. Esta es la CDF de una variable aleatoria normal estándar. Una variable aleatoria normal estándar es la que tiene media 0 y desviación estándar igual a 1. Yo puedo utilizar estos mismos resultados para encontrar probabilidades de una variable aleatoria que tenga cualquier media y cualquier desviación estándar. ¿Cómo realizo ese cambio? Que vamos más acá abajo. El teorema 3.14 nos indica cómo aprovechar los resultados de esta tabla 3.1, que es una normal estándar para cualquier gaussiana que tenga diferente valor medio y diferente desviación estándar. Entonces el teorema 3.14 dice que si x es una variable aleatoria normal gaussiana con una cierta media mu, una desviación estándar sigma, la CDF de esta variable aleatoria de aquí, que está etiquetada como f x de x, está dada por la CDF, recuerden esta notación phi, que es la que está aquí, la CDF de la normal estándar
Y este valorcito de x de aquí, lo que tengo que hacer es un ajuste. Restarle este valor de mu y dividirlo para sigma, que es el valor que está dado acá. Entonces noten que con este teorema yo puedo utilizar la tabla 3.1 que me da los valores de la CDF de una normal estándar para determinar las probabilidades o la CDF de una variable aleatoria normal con cualquier media y con cualquier desviación estándar. Solamente hay que hacer este ajuste de aquí. Entonces, como yo ya tengo la CDF, puedo encontrar probabilidades en un intervalo. Y aprovechamos el teorema con el que hemos venido trabajando. Es decir, que para encontrar la probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre A y B, ustedes ya saben que esto de aquí es la CDF evaluada en B menos la CDF evaluada en A. Y esta CDF está dada con esta función phi. Entonces simplemente aprovecho esos valores de phi, que sería aquí B menos mu sobre sigma, que es esta parte de aquí, menos phi A menos mu sobre sigma, A menos mu sobre sigma. ¿Dónde están estos valores de sigma? En la tablita 3.1. Entonces esta tabla nos vamos a referenciar para encontrar las probabilidades de una variable aleatoria gaussiana o normal. Una variable aleatoria gaussiana o normal. ¿Dónde estamos? Estamos acá. Vamos a tener que hacer este paso que está aquí. Ahora, en esta tabla ustedes pueden observar que nos está dando valores para z positivos. Ustedes pueden ver que todos los z son positivos. Para los valores de z negativos vamos a utilizar un teorema que es el teorema 3.15. Ese teorema 3.15 dice que para encontrar los valores de phi negativos, esto es igual a 1 menos los valores de phi positivos. Y estos valorcitos que están aquí son los que nos da esta tabla 3.1, la tabla 3.1. Entonces ya tengo los valores de phi para valores negativos. Simplemente hago 1 menos lo que me dice la tabla y listo, y encuentro esas probabilidades. Si esto lo queremos ver gráficamente, vamos de nuevo a graficar una campana de Gauss. Y ahora un poquito más. Entonces aquí nosotros tendríamos, si esto fuera z, phi de z sería toda esta área que está aquí, que nos ayuda a calcular la probabilidad. Y 1 menos phi de z serían las colas de esta PDF. Vamos a graficar acá las colas de esa PDF. Entonces tendríamos esta área de aquí, por simetría va a ser igual a esta área de aquí. Y esta área roja que está aquí es 1 menos phi de z. 1 menos phi de z. Este valorcito que está aquí es phi de menos z. Esta porción que está aquí en rojo tiene un nombre que se le suele decir que son las colas de la gaussiana. Colas de la gaussiana. Colas de la gaussiana. Entonces recordemos que estas dos son PDFs, o estas dos campanas que están aquí son PDFs de una normal que es estándar. Tiene media cero y desviación estándar 1 o varianza 1, que es lo mismo. Con las de la gaussiana. Entonces vamos a hacer un ejemplo aplicando estas ideas que hemos visto de la gaussiana. Es el ejemplo 3.16. Entonces en este ejemplo nos dice que x es una variable aleatoria normal que tiene media 61 y una desviación estándar de 10. Y nos pide encontrar cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria esté por debajo
o sea, igual a 46. Entonces queremos saber cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria, que es una normal con estos parámetros, sea menor o igual a 46. Entonces, las probabilidades de una variable aleatoria que es normal estándar están en la tabla 3.1. Y aquí tenemos una variable aleatoria que tiene una media 61, una distribución estándar igual de 10. Y vamos a aprovechar el teorema anterior para, a partir de la tabla 3.1, determinar esta probabilidad. Entonces, esto de aquí, ya saben que es una definición de una PDF, que sería f de x de 46. Entonces, esta funcióncita de aquí, f de x, está dado por phi de menos mu sobre sigma. Es decir, que fx de 46, si ya reemplazamos este 46, es el que viene aquí. Este mu, 61, es el que va a venir aquí. Y este sigma de 10 es el que va a venir acá. Entonces vamos a tener phi. ¿Cuánto vale x? 46. ¿Cuánto vale mu? 61. ¿Y cuánto vale sigma? 10. Aquí tendremos un phi. Si realizamos lo que está dentro del paréntesis, quedaría menos 1.5. Entonces, en la tablita no existen valores de phi negativos. Entonces aplicamos el teorema que estaba arriba. El teorema que estaba arriba nos dice que este valor negativo es 1 menos phi de 1.5. Entonces vamos a utilizar la tabla 3.1 para encontrar cuánto vale phi en 1.5. Entonces, buscamos aquí en la tabla. Ustedes pueden ver que está aquí en la parte superior. Cuando z vale 1.5, phi de z vale 0.9332. Y ese valor lo vamos a copiar acá. A ver, veamos si... Vamos a copiar esa partecita. No dejo copiar. Ya, entonces aquí va a ser más fácil ver cómo utilizamos esta tablita. Entonces, phi de 1.5. Ustedes pueden ver que aquí está 1.5 y eso nos da 0.9332. Entonces, esto sería 1 menos, vamos así para que quede resuelto. 1 menos 0.9332, que esto es igual a 0.067, es decir, una probabilidad de 6.7% de que esté por debajo de menos 46. Entonces vamos a hacer la siguiente pausa y vamos a seguir trabajando con esta variable aleatoria gaussiana.